Enfocado. Buenas a todos, hoy hago este vídeo con especial ilusión, dado que el autor de los libros que estamos comentando estas semanas, el otro día se tomó la molestia de ver uno de mis vídeos y comentármelo. Bueno, imagino que a lo mejor ha visto los dos y comentarlo y agradecer simplemente el que yo haga, ya ves tú, esta chorrada, cuando el que tiene que agradecer algo soy yo a él, ¿no? Por hacerme pasar unos ratos tan apasionantes, realmente es la palabra, leyendo sus libros. Entonces, pues muy contento por ello, darte las gracias públicamente, Javier Cacho, y nada, me anima a seguir comentando tus libros, que es, vamos, una gota de agua comparada con lo que aportas tú con la escritura de ellos, ¿no? Y transmitiéndonos tantísima buena información. Entonces, sin extenderme ya más en esta introducción, vamos con el siguiente libro, que se trata de Amundsen Scott, Duelo en la Antártida, la carrera al Polo Sur. El descubrimiento del Polo Sur es una historia trepidante, un desafío que protagonizaron el noruego Roald Amundsen y el inglés Robert Falcon Scott, una exploración que se convirtió en la que podríamos llamar la última gran aventura del ser humano. Amundsen viajó a la Antártida para ganar, Scott para morir, ambos para alcanzar la gloria. El experto en la Antártida Javier Cacho nos narra con todo lujo de detalles las peripecias de las expediciones de Amundsen y Scott. Un duelo que ejemplifica la sempiterna gesta de la lucha entre el hombre y la naturaleza, donde el trofeo sería el lugar más recóndito de la Tierra, el punto más inaccesible, el paraje más peligroso, el Polo Sur. Y aunque ese desafío ya era suficiente en sí mismo, las circunstancias conspiraron para que la hazaña se convirtiera además en una competición, en una carrera, no solo para alcanzar el Polo Sur, sino para ser los primeros. El libro de Javier Cacho nos pone a todos ante la realidad histórica de unos héroes tan débiles y fuertes, tan valientes y cobardes como la mayoría de nosotros, que sin embargo tuvieron un tesón fuera de toda norma, capaz de llevarles a realizar unas hazañas que nos están vedadas a casi todos los demás congéneres suyos. Este es parte del prólogo de Manuel Toaria, este último párrafo. Y luego Juan Malpartida, de ABC Cultural, dice: Javier Cacho, gran conocedor de la Antártida, combina en este libro su experiencia científica con una rigurosa investigación histórica. Bueno, esto es un constante siempre en los libros de Javier Cacho, ¿no? Mola mucho, o a mí me gusta mucho, porque él, después de haber investigado tanto, ha leído un montón de diarios y demás, imagino, pero te lo cuenta casi como si fuese algo novelesco, ¿no? Entonces, por eso digo que son tan fáciles de leer sus libros. Y luego Jesús Marchamelo, de Revista Mercurio, nos dice: un relato minucioso, documentado y apasionante. Lo que digo, hay partes en el libro, en todos sus libros, que claramente están documentados, pero ya os digo, están contados de una manera, lo que podría ser una narrativa de novela. Entonces por eso te engancha tanto, ¿no? No llegas en ningún momento a desconectar, siempre estás pensando ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces nada, decir sobre el libro que hasta entonces yo había leído varios libros, pero nunca había leído nada sobre Amundsen. Siempre me había centrado en Scott y Shackleton. Para mí eran los únicos que existían prácticamente, ¿no? Hasta que conocí a este autor, ya me metí en Amundsen, Scott. Yo siempre que había leído los libros de Scott había leído a Amundsen de refilón, ¿no? Sabía que existía, evidentemente, incluso a Nansen, pero siempre me había centrado en la historia de Scott, la historia de Shackleton, ¿verdad? Y bueno, después de leer este libro me leí Sur, de Roald Amundsen. Ya empiezas a ver un poquito otros personajes que existen, ¿no? Entonces Javier Cacho cuenta en este libro pues cómo se produjo ese descubrimiento del Polo Sur, o colonización, tampoco me gusta llamarlo,
pero cómo se dio la circunstancia en la que el hombre pisó por primera vez el Polo Sur. Como decimos, se trató de una carrera en toda regla, algo que hoy en día estaría a la orden del día en todos los noticiarios, y me refiero a la orden del día que lo estaríamos siguiendo prácticamente en directo. En aquella época, evidentemente, las noticias llegaban con muchísimo retraso, estamos hablando casi de meses o años. De hecho, a Robert Falcon Scott se supo que murió casi en la temporada siguiente de que hubiese fallecido, ¿no? Porque pensaban que podría estar acampado en el depósito de una tonelada. Bueno, en fin, una serie de cosas que tampoco me quiero meter porque es que se eternizaría este libro, o sea, este vídeo. Entonces, simplemente decir que es muy apasionante cómo Scott prepara su expedición, cómo la prepara Roald Amundsen, que por otro lado engañó a toda la sociedad. No se sabe si con buena intención o con mala intención. Todo el mundo pensaba que iba a ir al Polo Norte con el Fram, el barco de Nansen. Como os digo, todo se va entrelazando y por eso es tan apasionante este tema. De Nansen hablaremos en el siguiente libro, o mejor dicho, de Nansen hablaremos en el siguiente vídeo sobre el siguiente libro. Y es apasionante cómo se produjeron los acontecimientos y cómo finalmente, por el tipo de expedición, las diferencias a la hora de organizarla, Amundsen consigue llegar al Polo Sur antes que Scott, y como Scott al final, después del palo tan duro, al final pensemos que es gente que dedica toda su vida a la exploración, ¿no? Era el objetivo vital para ellos. Pues como después de ese varapalo fallecen los 5 que fueron a intentar llegar al Polo Sur, que lo consiguieron, y fallecieron en el regreso, muy cerca, a unas 10 millas u 11 millas del depósito de una tonelada, si no recuerdo mal. Entonces es un libro que me leí hace tiempo, por eso algún dato se me escapará. Quizás de los libros que aquí, junto con el de Nansen, Maestro de la Exploración Polar, sea uno de los que más me ha gustado de esta colección, ¿no? Quizás, o el que más me ha gustado. El de Nansen me alucinó porque no tenía ni idea, no había leído nada sobre él, pero bueno, ya lo haremos en el siguiente vídeo de ello. Pero la manera tan intrépida y tan apasionante con que se produce esa esa primera vez que se pisa el Polo Sur, es algo increíble. Así que nada, espero que si lo leéis os haga pasar tan buen rato como me los hace pasar a mí. Nos vemos en el siguiente.